no te preocupes. Muy buenas tardes, mi nombre es Victoria Villegas y hoy hablaremos acerca de la importancia de la evaluación psicológica dentro de los ambientes laborales. Si bien, de acuerdo con Grados, el factor humano es la base de cualquier empresa u organización, es de suma importancia hacer un buen proceso de reclutamiento, selección, contratación e integración del personal, porque esto va a determinar el futuro de nuestra organización y de los procesos que se lleven a cabo dentro de ellas. Podemos entender una prueba psicológica como una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta. Con ella se intenta obtener un conocimiento acerca de las características, habilidades y personalidad del individuo que está siendo calificado. Dentro de sus utilidades, podemos decir que nos sirve para completar un perfil y saber ciertas aptitudes y personalidad. También ayuda a, a saber con certeza qué conocimientos tiene el candidato, el que está siendo evaluado. Generalmente nos permite elegir al candidato más idóneo para un puesto. También nos permite trazar un perfil estructural de la personalidad y control emocional, es decir, generar un diagnóstico para saber o incluso poder predecir en cierta forma conductas futuras que pueden ser benéficas o no benéficas para nuestra organización. Con ellas también podemos decidir si la persona es apta o no para trabajar a distancia o si representa o para representar a la empresa en congresos, jornadas o capacitaciones. Es decir, también podemos valorar a una persona que ya trabaja dentro de nuestra organización para que obtenga una promoción. Dentro de este proceso también es muy importante la entrevista porque generalmente es un paso en el que permite conocer cara a cara a una persona y de acuerdo con Grados y Sánchez es una comunicación entre entrevistado y entrevistador debidamente planeada, siempre con un objetivo determinado que permite tomar decisiones, no solo para la empresa, sino también el propio entrevistado puede tener cierta injerencia en las decisiones que se tomen a futuro porque se da cuenta si realmente el puesto es el adecuado para él y si le conviene de acuerdo a sus intereses. Dentro de las fases de la entrevista tenemos el inicio o la apertura, que es la recepción formal del entrevistador al entrevistado, y en ella me presento, doy datos, un poco de datos generales de nuestra empresa y le explico cómo va a ser la dinámica. Posterior a ello, pues se tiene el rapport, que es la corriente afectiva y de comunicación que se va a imponer entre el entrevistador y el entrevistado. Generalmente en esta etapa sirve para disminuir la ansiedad y tiene otros dos puntos a considerar. Entre ellos se encuentra el approach, que es el planteamiento o acercamiento, y con él se determina la confianza que voy a imponer de entrevistador a entrevistado. Es decir, si vamos a hablar no solo de usted o tutearnos y cosas por el estilo. También debo tener empatía y pues más que nada ser sensible ante la información que me están compartiendo y siempre ser objetiva, no perder la meta de lo que estoy buscando en esta entrevista. Posterior a ello está el desarrollo, que es donde se va a obtener la información, la mayor parte de la información de forma cuantitativa, sus datos laborales, de formación, ciertos conocimientos técnicos y posteriormente a ello sigue la cima, que es donde se encuentra la mayor cantidad de información cualitativa, pero es más significativo porque hablamos entonces de sus hobbies, de aficiones, de quizás cosas más emocionales. Posterior a ello, sigue el cierre, que es donde yo le voy a indicar a mi entrevistado, pues cuánto tiempo falta para terminar con la entrevista, si ya casi lo voy a hacer, con expresiones como a continuación nos quedan, por ejemplo, 5 minutos más y terminamos. Cosas por el estilo. Si bien dentro de las modalidades de nuestra entrevista se encuentra la entrevista directa, que es donde el entrevistador tiene una mayor actuación y realiza preguntas encaminadas a profundizar en campos de interés. Posterior a ello sigue la entrevista indirecta, que las preguntas que se formulan hasta cierto punto son indefinidas y más que nada se limita a señalar áreas que le interesan sin verificar qué aspectos son más de interés, aunque los objetivos sí están claramente definidos.
La entrevista mixta es una combinación de ambas y digamos que al principio pues pueden hacer preguntas directas, posteriormente divagar un poco en los temas y la intervención del entrevistador será solamente en aclaraciones y utilizará tácticas de acuerdo a la situación de la entrevista. Bueno, pues a continuación mi compañera Gabriela continuará con los tipos de entrevista. Adelante. Bien, gracias. Bueno, la entrevista también se puede clasificar y esta según por el propósito que persiga. En el ámbito laboral podemos encontrar 9 tipos. Primero tenemos a la entrevista de selección. Esta es para que el evaluador pueda hacerse un juicio sobre el candidato, conocer sus intereses, sus capacidades y los intereses del puesto, las capacidades y la experiencia laboral que tiene la persona. Después tenemos la entrevista para ofrecer el puesto. Esta entrevista es sencilla en cuanto a su aplicación. Esta simplemente es cuando se toma la decisión de nombrar a una persona para el puesto. Se le solicita una reunión para ofrecerle formalmente el puesto y se le explica detalladamente de qué consiste el cargo y también se resuelven las dudas que tenga el candidato sobre esta. Después tenemos la entrevista de ajuste, que esta se aplica después del periodo de prueba de una persona que está, por decirlo así, una persona que está temporalmente, que está a prueba, mejor dicho, y si es satisfactoria su desempeño, se le ofrece un contrato definido y si no, pues simplemente sale de la empresa. La siguiente, por favor. Después tenemos la entrevista de promoción. Esta es para conocer los intereses del trabajador sobre su situación, sea por motivación económica o para desarrollar su plan de carrera, pero esta requiere antes tener los resultados de la evaluación de desempeño de la persona. Después tenemos la entrevista dimensional. Esta entrevista, bueno, primero, dimensiones se debe entender como los segmentos de conducta que pueden ser medidos y va dirigida especialmente hacia gerencia, hacia altos mandos, también cuando se busca personal especializado y también en la aplicación del diagnóstico de necesidades de capacitación. Seguimos con la entrevista por competencias. Esta básicamente es cuando la empresa busca tener una ventaja competitiva sobre las otras y ¿cómo se va a lograr? Pues a través de las capacidades, cualidades y habilidades que posee una persona. En la entrevista lo que se trata es recabar toda la información posible y que el candidato pueda evidenciar que tiene las competencias que requiere el puesto. En cuanto a competencias, se debe entender como patrones de referencia en cuanto a la función productiva. La que sigue, por favor. Después tenemos la entrevista STAR. Esta también entra dentro de también entra en cuanto a la evaluación por competencias y STAR es un acrónimo que significa situación, tarea, acción y resultados. Es básicamente la entrevista se le pide al candidato que pueda describir una situación de su pasado donde haya podido aplicar las competencias laborales que requiere el puesto al que está solicitando. Lo que importa es qué hizo y cómo lo hizo. Después tenemos la entrevista de salida y como su nombre lo dice, es cuando el trabajador termina su compromiso laboral, ya sea por jubilación, retiro voluntario o despido. Su aplicación puede ser tanto a nivel individual o grupal y tiene dos propósitos. Uno, conocer de primera mano por el retiro de la persona, su experiencia y con este modificar la estructura dentro de la organización de ser necesario. Y también es para evitar que la persona pueda divulgar información sensible a la competencia o a terceros que no le competen. Y por último tenemos la entrevista clínica, una de las entrevistas que son más complejas. Tiene 3 fines, que es el diagnóstico, la evaluación y la intervención. El objetivo último es ayudar a la persona a mejorar en las diferentes áreas que le está afectando el problema.
La siguiente. Bien, y ahora pasando a otro tema, el reporte psicológico es un informe que es escrito, científico y confidencial, donde se exponen los resultados de los procesos psicológicos y la intervención laboral, y esta puede ser a nivel individual o grupal. Y el propósito es informar a la organización para una mejor toma de decisiones en la gestión del proceso humano que se esté llevando a cabo en ese momento. La siguiente. Este informe puede tener 4 tipos de conclusiones según se requiera. Una es la conclusión abierta. Esta se escribe en forma de oficio y debe contener el nombre del candidato, el puesto, los resultados obtenidos de las pruebas y además los respectivos datos de quién elaboró el reporte y del departamento solicitante. Después tenemos la conclusión cerrada. Esta simplemente muestra los resultados de manera objetiva sobre las pruebas, ya sea de manera gráfica, porcentual o a nivel de escalas. Simplemente se hace y también se agrega una pequeña explicación o interpretación sobre las características más relevantes de la persona de acuerdo a sus resultados. La que sigue, por favor. Después tenemos la conclusión mixta, que es la combinación de ambas. Y aquí es donde el psicólogo puede, más bien da a explicar los resultados graficados y da una interpretación de lo que se está haciendo y lo que se está midiendo, con el fin de que la última persona que reciba el informe pueda entender de la forma más clara la información expresada, para así poder tomar una decisión de contratación. Y después tenemos la conclusión condicionada. Esta es cuando la persona, el candidato, no cumple al 100% el resultado de los exámenes o las entrevistas, pero sí muestra que puede tener un desempeño aceptable dentro de la empresa, ser un buen empleado, vaya. Simplemente se le condiciona para que los requisitos que no ha cumplido pueda, durante el tiempo en el que va a estar, pueda concluirlos. Por ejemplo, que la persona le falte llegar a un nivel determinado de un idioma, se le da, digamos, chance de que pueda concluir su estudio para así poder acceder al puesto definitivamente. Y en conclusión sobre este tema, ya se había mencionado que el fin último del proceso de reclutamiento y selección es conseguir talento humano que ayude al éxito de la empresa. ¿Por qué? Porque las personas son el centro de toda organización y de ellas va a depender el cumplimiento de los objetivos para ser una empresa competente. Y la forma de lograrlo va a ser aplicando pruebas y entrevistas a los candidatos conforme a sus conocimientos, habilidades y potenciales esperados, en función de que sea un filtro para poder descartar a las personas que sean menos aptas. Pues se trata de conseguir a las personas que fortalezcan a la empresa y a la vez que ellas encuentren satisfacción por estar dentro de la misma y haciendo lo que mejor saben hacer. Bueno, les agradecemos su atención y nos despedimos. Muchas gracias. Gracias.